Bueno, hoy vamos a ver en semiología lo que es el aparato nefrourinario. Vamos a empezar por lo que podemos recabar en el interrogatorio, qué cosas son importantes. Una es la edad, hay patologías que son más frecuentes en los niños, como las congénitas y como la glomerulopatía post-streptocóxica. Y otras que son más frecuentes en el adulto, como la litiasis renal, los tumores renales y otros tipos de glomerulopatías. En los antecedentes también tienen importancia si el paciente presenta el antecedente de un riñón poliquístico o diabetes o hipertensión, que son patologías que pueden afectar el funcionamiento renal, el aumento del ácido úrico y del calcio como formadores de litiasis renal. También es el antecedente del consumo de algunas drogas como los DAINE, los antiinflamatorios, o los aminoglucósidos, que es un tipo de antibiótico, pueden ser nefrotóxicos. Y también existe la posibilidad de que haya otro tipo de tóxicos que intervengan en el riñón, como es los contrastes iodados cuando se hacen estudios como tomografía, angiografías que se utilizan yodo como contraste, pueden llegar a ser nefrotóxicos. La forma de presentación de la patología renal es variada. Puede presentarse como dolor, como hematuria, oliguria, poliuria, edema, fiebre, síntomas urinarios bajos, hipertensión arterial. Ahora vamos a ver cada una de estas presentaciones. Vamos a empezar por primero el dolor. Hay tres tipos de dolor. Puede ser un dolor lumbar, que puede ser agudo o crónico, que se irradia al flanco o a la fosa ilíaca y puede estar causado por una pielonefritis aguda, un infarto renal o un hematoma perirenal. Es un dolor sordo, localizado, de intensidad variable y que se encuentran en dicha zona. También puede manifestarse como dolor abdominal, segundo tipo de dolor, que se ve en un hemiabdomen. Son las mismas causas que pueden provocar el dolor lumbar que recién dijimos, y va a predominar el abdominal sobre el dolor lumbar, o aunque a veces pueden estar entremezclados. Tercero, tenemos otro tipo de dolor que es el cólico renal. Este se debe a una distensión brusca de la vía ureteral, que es por obstrucción de la vía ureteral. Lo más común es que sea por una litiasis renal en la vía ureteral o por un hematoma en el mismo que lo obstruya. Es un dolor muy intenso, es lumbar, se irradia hacia la zona genital. El paciente no encuentra una posición antálgica, se acuesta, se sienta, se levanta, no encuentra forma de que calme el dolor, es muy intenso y puede estar acompañado de náuseas, vómitos, sudoración, hasta incluso de ilio o parálisis intestinal. La segunda forma de presentación de la patología renal es la hematuria, que es la presencia de sangre en la orina. Esta puede ser microscópica, cuando hay más de 5 hematíes por campo en la orina, o macroscópica, cuando uno ya directamente observa la orina rosada o roja. Puede haber una orina roja que sea no hematúrica por la presencia de mioglobina en caso de aplastamiento de una zona muscular o miopatías. En realidad lo que es mioglobina y no hemoglobina, pero reacciona igual ante el análisis bioquímico de la orina. También puede haber presencia de hemoglobina en la orina y no de eritrocitos. En ese caso sería una hemoglobinuria, no una hematuria. La hemoglobinuria se puede ver en casos de hemólisis por destrucción de eritrocitos y se elimina hemoglobina por la orina sin eritrocitos, o en casos de marchas forzadas donde también puede haber destrucción de glóbulos rojos. La hematuria, cuando es macroscópica,
podemos decir que puede ser inicial, al principio de la micción, terminal o durante toda la micción. Cuando es inicial, es al principio, en el primer chorro, generalmente la patología está en el uréter, en la uretra o en la próstata. Puede haber inclusive uretrorragia sin micción. Cuando es terminal, en la última parte, generalmente se debe a una patología en la vejiga, como pólipo o cáncer de vejiga. Y cuando es total, hay que pensar que la patología es renal o una alteración de la coagulación. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de hematuria? Si nos remitimos a las de origen renal, tenemos los tumores renales, el carcinoma renal, las pielonefritis, la glomerulonefritis, el infarto renal, traumatismo renal, la endocarditis bacteriana, cuando hay una infección de una válvula del corazón y producen embolizaciones, y estos émbolos van a dar al riñón, pueden producir sobre todo microhematuria, y la tuberculosis renal también puede ser una causa de hematuria. En cuanto al origen, si es en las vías urinarias y no en el riñón, también hay que pensar en neoplasias de la vía, del uréter, de la vejiga o de la próstata, en las litiasis renales, en la cistitis, cuando hay una infección en la vejiga, una cistitis hemorrágica se denomina, en las uretritis, en la tuberculosis de vejiga o de la vía, y también puede ser en una prostatitis, una infección en la próstata. Bien, en cuanto a otro punto de consulta o de presentación de la enfermedad renal, puede ser la oliguria o anuria. Se define como oliguria cuando el paciente orina menos de 400 mililitros en 24 horas o menos de 20 mililitros por hora. Y anuria cuando orina menos de 100 mililitros en 24 horas. Las causas de oliguria o anuria pueden ser de tres tipos. Le vamos a clasificar en prerrenales, renales y postrenales. Prerrenales es cuando hay una disminución de la perfusión del riñón. Por ejemplo, en cualquier tipo de hemorragia, en cualquier shock hipovolémico, en la sepsis, donde desciende la presión arterial a tal punto que la irrigación del riñón baja mucho, entonces se produce una oligoanuria prerrenal. Las causas renales pueden ser por glomerulopatías, puede ser por medicamentos como los antiinflamatorios o los aminoglucósidos, o puede ser lo que se denomina necrosis tubular aguda, que generalmente es posterior a la prerrenal. O sea, la causa puede ser prerrenal, pero llega un momento que se produce necrosis de los túbulos y pasa a ser una causa renal. Y por último tenemos las causas porrenales de oligoanuria, que generalmente son obstructivas, como por ejemplo la litiasis o los tumores de uréter o uretra, y la obstrucción a partir de un aumento de la próstata. Otro motivo de presentación es la poliuria, que generalmente es cuando orina el paciente mayor de 2 litros en el día. Esto es relativo porque también depende de la cantidad de líquido que el paciente tome. Las causas de poliuria tenemos, primero puede ser lo que se denomina potomanía, que generalmente es de origen psicógeno, es un paciente con alguna alteración psicógena que lo lleva a consumir exageradamente líquidos. Segundo, por una disminución de la reabsorción tubular de agua, como ocurre en la diabetes insípida central, que es por un déficit de hormona antidiurética, un problema hipofisario donde va a haber disminución de la hormona antidiurética, y esto hace que disminuya la reabsorción tubular de agua y se produzca la poliuria. Y también existe una diabetes insípida renal, que muchas veces la falla está en el túbulo renal, y puede ser congénita o puede ser adquirida como en la amiloidosis o en la sarcoidosis.
Y tercera causa de poliuria son las de origen osmótico, donde hay una mayor osmolaridad en la orina con mayor pérdida de líquido, como ocurre con el consumo cuando se le suministra al paciente manitol, o en la diabetes mellitus, donde hay glucosuria, y esta glucosuria tiene un poder osmótico que arrastra con ella líquido. Generalmente, para que esto suceda en la diabetes mellitus, tiene que tener el paciente glucemias en sangre superiores a 180 miligramos por ciento. Otra forma de presentación son los síntomas urinarios bajos. Uno común es la denominada disuria. La disuria es una emisión dolorosa de la orina. El paciente lo describe con una sensación de ardor al orinar en la uretra. Generalmente se debe a infecciones urinarias bajas como uretritis, cistitis o prostatitis, pero también se pueden ver en adenoma o carcinoma de próstata, se puede ver en el traumatismo de uretra, en algo que se denomina enfermedad de Reiter, que es una enfermedad reumatológica que se caracteriza por artritis, conjuntivitis y uretritis. Y también se puede ver en la mujer en los casos de vaginitis o vulvovaginitis, puede dar esa sensación de ardor al orinar. Otro síntoma urinario bajo es la polaquiuria, es el aumento del número de micciones con poco volumen, o sea, la persona orina muy frecuentemente pero con bajo volumen en cada micción, y se puede ver a inflamación, infección en la vejiga como la cistitis, se puede ver en la patología de próstata como en la prostatitis, en el adenoma de próstata o en el carcinoma de próstata. También tenemos lo que se denomina estranguria, que es la emisión dolorosa de gotas de sangre. La estranguria se puede ver en las cistitis hemorrágicas o en las uretritis. También tenemos otro síntoma que es el tenesmo vesical, que es la sensación imperiosa de orinar después de haber orinado. O sea, el paciente orina y sigue con la necesidad urgente de orinar. Y se puede ver en patología infecciosa, en la cistitis, uretritis y en la patología prostática también. Otro síntoma urinario puede ser la nocturia, que es la necesidad de orinar varias veces durante la noche. Las causas pueden ser por insomnio, por enfermedad en la vejiga o en la próstata. El adenoma de próstata es muy común que produzca esto. Puede ser en los casos de poliuria, también que el paciente se levante varias veces a orinar, o también en los pacientes con edemas, que al acostarse hay una redistribución del flujo renal, aumenta el flujo renal y por lo tanto aumenta la producción de orina y el paciente se debe levantar varias veces a orinar. Después tenemos la nicturia. La nicturia es en realidad la inversión del ritmo, orinan más de noche que durante el día, y es una forma, digamos, más severa de la nocturia. Son las mismas causas. Otro síntoma es la incontinencia, que es la imposibilidad de retener. Muchas veces es común en patologías neurológicas o en personas grandes, sobre todo en mujeres, por un problema de hipoestrogenismo. Otro síntoma es la enuresis, que es la micción nocturna involuntaria, que es más común en los chicos. Hasta los 3 años de edad es normal que pueda ocurrir esto, que tenga una micción nocturna involuntaria, pero a partir de esa edad ya hay que pensar en alguna patología. En cuanto al examen físico del aparato nefrológico, primero en la inspección generalmente no tenemos muchos datos que puedan aportar. Después tenemos la palpación. La palpación renal la vamos a hacer con el paciente en decúbito dorsal. El médico se ubica del lado del riñón que va a palpar. La palpación va a ser bimanual, que se denomina también de Goujon. El riñón derecho, si palpamos el riñón derecho, la mano izquierda
la vamos a colocar en la región lumbar, perpendicular a la columna, y en tanto que la mano derecha la vamos a poner sobre la pared abdominal, con nuestros dedos apuntando hacia la región cefálica del paciente. Si lo hacemos para palpar el riñón izquierdo, al revés, nos colocamos al lado izquierdo, la mano derecha es la que va abajo y la mano izquierda es la que va arriba. La mano posterior, de cualquiera de los dos lados, lo que va a hacer es tratar de aproximar el riñón, empujando hacia arriba, hacia la cara anterior del abdomen. Esta mano la vamos a poner entre el reborde de la 12ª costilla y el borde externo del músculo lumbar, y tratando de presionar hacia arriba. En la mano anterior, que va a ir paralela al músculo recto anterior, ¿no? Con los pulpejos hacia cefálico, vamos a ascender en cada inspiración desde la fosa ilíaca derecha hacia arriba y tratando de tocar con la yema de los dedos, haciendo movimientos con las metatarsofalángicas en cada inspiración en profundidad para tratar de tocar el polo inferior del riñón. En la expiración profundizamos y en la inspiración profunda tratamos de palpar. El riñón generalmente tiene 2 centímetros de excursión, es muy poquito lo que excursiona con la respiración y no es fácil de palpar. Se puede palpar sobre todo en personas delgadas. A veces también lo que podemos hacer es lo que se denomina peloteo renal. Con la mano que está posterior le damos pequeños toques hacia arriba para tratar de que el riñón pelotee y podamos tocarlo con la mano anterior, el polo inferior. El que podemos palpar es el riñón derecho, que está un poquito por debajo de lo que es la altura del riñón izquierdo. Este riñón izquierdo no se palpa generalmente porque está más alto. ¿Y en qué situaciones los podemos palpar con mayor facilidad? Una, en la ptosis renal, o sea que el riñón está descendido por algún motivo. En los tumores renales, pero acá no va a ser regular el borde inferior, sino que vamos a palpar una irregularidad. En casos de nefromegalia, cuando está agrandado el riñón, a veces puede ser compensadora cuando el paciente tiene un riñón único, ya sea porque el otro riñón fue sacado por una cirugía o es congénito, la presencia de un solo riñón, que se denomina monorreno el paciente. En ese caso, ese riñón único puede agrandarse para compensar la falta del otro y podemos llegar a palparlo. En los casos de hidronefrosis, que es por obstrucción de la vía urinaria, donde va a haber una dilatación de la vía urinaria y de la pelvis renal y de los cálices, y podemos llegar ahí a palparlo. O en el caso de la poliquistosis renal, donde hay múltiples quistes renales, este está agrandado y lo podemos palpar también con una superficie irregular. Existe otro tipo de palpación menos utilizada, que es la que se denomina palpación de Montenegro, que es igual a la palpación que describimos recién de Guyon, pero con el paciente en decúbito ventral. En cuanto a la percusión, tenemos lo que se denomina puño percusión. Con el puño cerrado y con el borde cubital vamos a percutir, a golpear la fosa lumbar con el paciente sentado. Este va a producir, si hay patología, un dolor agudo, punzante, muy intenso. Ahí es donde la patología es renal. A veces puede no ser renal y producir dolor, pero va a ser un dolor difuso, no tan intenso, por alguna otra patología abdominal. Pero cuando es renal, el paciente, cuando uno provoca el golpe en la fosa, va a pegar un salto del dolor que le produce. Y por último, con respecto a la ocultación, podemos ocultar la región lumbar y los flancos, donde podemos encontrar un soplo sistólico que generalmente se debe a una estenosis de la arteria renal que puede provocar lo que se denomina hipertensión renovascular. Bueno, esto ha sido las características generales de lo que podemos
ver semiológicamente en la patología renal y vías urinarias.